Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero contarles un poquitito de cómo el conocimiento de que somos un espíritu, de que nuestra esencia es espiritual, de que somos conciencia pura, ya ha estado en nuestro mundo desde hace miles de años a través de diferentes textos, diferentes prácticas espirituales. Y quiero que profundicemos un poquitito en algunas de esas enseñanzas que nos recuerdan permanentemente quiénes somos en verdad. He estado leyendo algunos libros, algunos textos espirituales, como por ejemplo un curso de milagros, el Bhagavad Gita o el poder de la hora. Y cada uno de ellos nos recuerda quiénes somos realmente. El objetivo primordial de estos libros, de estas enseñanzas, es despertarnos el conocimiento de nuestra verdadera esencia espiritual y de recordarnos quiénes somos realmente. Todas las prácticas espirituales nos recuerdan que somos un punto de conciencia, ¿ya? Que emana de una única fuente de conciencia que algunos llamamos Dios o inteligencia divina o fuente universal, fuente de conciencia. Y lo que nos permite recordar y darnos cuenta de nuestra presencia o esencia espiritual, lo que no nos permite recordar es el ego, es nuestra mente, que habla mucho, ¿no es cierto? Que está permanentemente conversándonos. Por lo tanto, no podemos acceder a esta información que está en nuestro interior. Quizás haya diferencias en la forma en que esa verdad se nos presenta, en que es transmitida, pero el núcleo de la verdad es la misma. Todas las enseñanzas espirituales apuntan a lo mismo. Sin embargo, hay muchos caminos que nos llevan a recordar nuestra verdadera esencia. Hay muchos caminos que llegan a Roma, ¿no es cierto? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un texto muy antiguo, sagrado, hindú, que se llama Bhagavad Gita. Y este es un poema escrito en sánscrito y que consta de 700 versos. El Bhagavad Gita significa el canto de Dios que posee las opulencias y a veces es traducido como el canto del Señor. Se cree que fue escrito entre el siglo 6 y 3 a.C., hace miles y miles de años atrás, y habla sobre la verdadera esencia espiritual del ser humano y su conexión con la fuente divina o Dios. Les voy a leer algunos párrafos donde Krishna, que es la personificación de Dios en el libro, explica al príncipe Arjuna o Arjuna, que es un príncipe guerrero y es discípulo de Krishna, algunas enseñanzas eternas que siempre han existido y que en nuestros tiempos actuales, gracias al despertar de la conciencia generalizado que estamos viviendo en estos tiempos, podemos entender con más claridad. No solo entender, sino que aplicar de manera práctica en nuestras vidas cotidianas. Entonces, vamos a empezar tengo 3 parrafitos que nos enseñan mucho quiénes somos en verdad, y vamos a empezar con el capítulo 15, el texto 7, que tiene como título El viaje de Jiva o el viaje de Jiva, y que dice: aquí pónganse en el contexto de que Krishna está explicando a su discípulo, el príncipe Arjuna, verdades universales, ¿verdad? Verdades universales sobre nosotros mismos. Entonces, Krishna empieza diciendo a Arjuna: ahora voy a explicar sobre el alma individual, que en sánscrito se llama Jiva. El Atma, nuevamente tenemos una palabra en sánscrito, el Atma, que es conciencia pura o verdadera esencia, entra en un cuerpo en el útero antes del nacimiento. Así, entra en el mundo de la materia.
atrae hacia sí misma los 5 sentidos, con la mente como el sexto sentido. La mente y los sentidos, recuerda, son Prakriti. Prakriti significa naturaleza o el mundo material. Por lo tanto, la mente y los sentidos son del mundo material. Son una parte de la naturaleza. El alma individual, quien aquí le pone Jivatma o Jiva, porque ha atraído los sentidos alrededor de sí misma, experimenta los placeres, deseos y penas del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir este texto 7? Krishna, ¿verdad?, le está explicando a su discípulo que el Atma o el espíritu, la conciencia pura, entra en el cuerpo, en el útero, y atrae 5 sentidos, ¿verdad?, a su alrededor. Y el sexto, que sería la mente, es decir, atrae hacia sí mismo 5 sentidos y la mente. Y como estos 5 sentidos y la mente pertenecen al mundo material, ese espíritu, ¿verdad?, se convierte en un jiva o en un alma individual que puede experimentar la vida en la tercera dimensión, en la dimensión más densa, material, ¿verdad?, y en la dimensión de los opuestos. ¿Ya? Y por lo tanto, como este espíritu encarnado, podríamos decirlo, en un cuerpo físico con 5 sentidos más la mente, lo que empieza a vivir es una experiencia de los contrastes, de los opuestos, ¿verdad? Entonces, a través de los 5 sentidos es capaz de buscar y de sentir el placer en diferentes áreas de la vida. Y como estamos en un mundo dual, polar, de contrastes y opuestos, así como siente placer, siente el dolor. ¿Ya? Estamos en un mundo cíclico en el que a veces sentimos alegría, pena, placer, dolor. Estamos en el mundo del placer y del dolor, ¿verdad? Entonces aquí Krishna le está explicando a Arjuna cómo el espíritu encarna en un cuerpo con 5 sentidos y una mente y comienza su experiencia terrena. Luego vamos a ir al siguiente texto, que dice, es el texto 10. Dice, las personas que no tienen conciencia del verdadero ser interior o Atma, no reconoce en ellos a este Jiva, alma, que está usando los sentidos. Toda vez que los sentidos se limitan al nivel de la mente, son incapaces de comprender el Atma, que está sobre la mente. Los yogis, que son personas sabias cuya conciencia está unida a la alta conciencia o divinidad, ¿verdad? Entonces los yogis, sin embargo, poseen el ojo de la sabiduría, que es la facultad intuitiva o intuición. Entonces los yogis, que poseen el ojo de la sabiduría, me ven a mí, a su ser átmico en su interior. ¿Verdad? Entonces, como cuando nosotros nos envolvemos en estos 5 sentidos y en el sexto sentido de la mente, y estamos viviendo en un cuerpo que tiene este cerebro, esta mente y 5 sentidos para poder vivir en la experiencia humana, ¿verdad? No somos capaces desde este nivel de darnos cuenta, de tener conciencia de nuestro verdadero ser. Es decir, la mente no logra captar, entender, y los ojos no logran ver a este verdadero ser, a esta Atma o Jiva, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la mente y los sentidos son una limitante para poder conectar con nuestro ser interior. Eso es lo que nos está tratando de decir, de enseñar el Bhagavad Gita hace 3.000-5.000 años atrás, que nos estaba enseñando esta verdad. Pero los yogis, ¿ya?, que no son seres especiales, son todos los seres que hayan alcanzado una cierta elevación de su frecuencia vibratoria y de su conciencia, y que por lo tanto son capaces de conocer realidades solo a través de la intuición y no a través de solamente usando la mente y los sentidos, sino que
dieron un paso más allá y ya son capaces de percibir realidades y verdades a través del uso de la intuición, sí pueden ver a su ser átmico, Atma o Jiva, ¿verdad? Entonces, muy importante entender que a través de nuestra mente y de los sentidos no vamos a ser capaces de percibir quiénes somos en nuestra esencia, en nuestro núcleo. Solamente a través de ir más allá de la mente, sin ver con nuestro tercer ojo, podríamos decir, o con nuestra percepción, con nuestro ser sensorial, con nuestra intuición, vamos a poder percibir, captar, sentir quiénes realmente somos en nuestro núcleo más profundo. Y el tercer texto que quería compartir con ustedes es el texto 11, y que dice: para obtener este ojo de sabiduría debes hacer dos cosas: renuncia a tu ego y purifica tu mente. Solamente cumpliendo ambos me verás. Aquellos que se entregan a medias o cuyas mentes están solo parcialmente purificadas, no se les concede la capacidad de ver a su ser átmico. Ya, entonces, ¿qué significa renunciar al ego? Significa que no nos identificamos 100% solo con nuestra mente y con nuestros pensamientos y con lo que perciben nuestros sentidos. No creemos que solo somos una mente que piensa o que somos un cuerpo, ¿verdad?, que está caminando aquí en la Tierra, porque de esa manera limitamos nuestro conocimiento más profundo, ¿no es cierto? Entonces, la mente guarda la información del pasado para resolver asuntos del futuro o de asuntos que están sucediendo ahora. Por lo tanto, lo que tiende a hacer la mente es repetir información, patrones y tendencias del pasado. Es un excelente computador, es un excelente reservorio de información, magnífico reservorio de información que nos sirve en el día a día en materias prácticas, en el trabajo, en lo que tenemos que hacer, en organizar, en hacer planificaciones, ¿verdad?, para poder desarrollar actividades, para poder desarrollar logros, etc. Pero es eminentemente práctico. La mente no es capaz de ver más allá de lo que es la parte práctica de la vida, porque funciona desde la información que se ha ingresado. Entonces podemos ver que desde hace miles de años esta sabiduría ancestral nos está enseñando que nuestra verdadera esencia primordial es espiritual y que el humano pensante es temporal y es cambiante y es parte de una realidad mayor y más profunda. El ser humano es muy importante, la experiencia humana es fundamental en la expresión de nuestra alma, en el cómo el alma se expresa, porque aquí en la tierra nos expresamos de maneras sensoriales, ¿verdad? Aquí el alma, por ejemplo, puede, en su nivel de conciencia, puede pensar, por ejemplo, puede pensar en una flor, pero a nivel humano la huele, la ve, la toca, ¿verdad? Entonces, la experiencia humana es muy importante. Lo que no debemos olvidar es que somos mucho más que solo un ser humano con una mente que piensa. Somos una parte de una creación, de una expresión total de la vida. Entonces, aquí yo les quiero mostrar esta imagen que se las he mostrado muchas veces, y que en la parte de arriba está la esencia pura, o lo que el Bhagavad Gita llama Atma, ¿verdad?, que es la conciencia pura, la esencia pura. En la parte del medio está lo que llama el Jiva, o el alma individual, es decir, ya esa esencia pura,
¿verdad? Se ha empezado a individualizar y ya no es una esencia, una parte de un todo, sino que es un alma individual. El Jiva sigue siendo parte de nuestro mundo espiritual y abajo está nuestra personalidad, es decir, esa esencia ya ha tomado un cuerpo y una mente y tiene sentidos, ¿verdad?, que le ayudan a moverse, movilizarse, aprender en el plano más terrenal. El ego o personalidad significa que parte de nuestra conciencia está focalizada en la experiencia humana, ¿verdad? O sea, somos esta conciencia amplia y parte de esa conciencia entonces se focalizó en la experiencia del ser humano y se manifiesta como un ego o un yo soy o una personalidad que es independiente de las otras personalidades, ¿verdad? Ya no somos parte de un todo indiferenciado, sino que somos muchos puntos de conciencia que se están viviendo su experiencia como un ego o una personalidad. Cuando el ego y la mente no están completamente conectados a su fuente, creen que solamente son una mente y un cuerpo, ¿no es cierto? Y esto, de alguna manera, hace que nuestra experiencia, ¿verdad?, se limite, sea parcial, sea disfuncional, porque estamos viviendo solamente desde el hacer, desde el funcionar, desde el conseguir, desde la actividad, desde el ganar, desde el competir. Es decir, solamente estamos viviendo desde nuestra parte más externa, olvidándonos que tenemos un mundo infinito en nuestra parte más interna. Vivir la experiencia humana nos permite crear como individuos en la tercera dimensión de la polaridad o de la dualidad y aprendemos muchísimo, ¿verdad? Es una experiencia muy profunda el poder vivir porque aprendemos quiénes somos. El alma cuando viene a la tierra y se materializa en una personalidad o en una mente y un cuerpo, aprende y se expande muchísimo, porque a través de los opuestos es capaz de comprenderse a sí misma. Igual que un bebé, ¿no es cierto? Un bebé cuando nace, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que cuando hemos visto un bebé, una guaguita, cuando es muy pequeñito, cuando está recién nacido, es como que es indiferenciado, no tiene conciencia de sí mismo. De hecho, su mirada incluso es como amplia, es como perdida, no hay un foco, ¿verdad? Entonces la guaguita en ese momento podría representar lo que es el espíritu, indiferenciado, parte de un todo. Y si le pudiéramos preguntar al bebé quién es, nos diría, existo, no soy, solo existo, soy parte de un todo. En la medida que va creciendo, va desarrollando su percepción de sí mismo, ¿verdad? Va entendiendo poco a poco que la mamá no es parte de él y él parte de la mamá, sino que él es diferente de la mamá y del papá y de los hermanos o de las mascotas. Empieza a individualizarse, empieza a entender que él es un ser individual y su mente se empieza a desarrollar y empieza a absorber conceptos. Entonces, en verdad, la vida humana es un símil del desarrollo de nuestra alma. Y entonces venimos a este mundo, así como el bebé empieza a través de los contrastes a aprender quién es él y quién no es él, ¿verdad? El alma viene al mundo a aprender a través de los opuestos y de los contrastes. Y los opuestos están en todos lados en nuestro mundo material, como el día y la noche, lo bueno, lo malo, lo femenino, lo masculino, la salud y la enfermedad, arriba, abajo, caliente, frío, amor, odio. Entonces, los opuestos son una vía de aprendizaje fundamental para para el alma, para que el alma se conozca, sepa quién es y vaya acumulando sabiduría. Como conciencia pura, no experimentamos el contraste. Es lo que yo les decía como el bebé, ¿verdad? Todo es uno. Pero en la tierra, si
experimentamos la dualidad. ¿Y para qué nos sirve el contraste, la dualidad? Para conocernos, lo que yo les estaba diciendo. Cuando nos identificamos con alguno de los dos polos, ¿no es cierto?, experimentamos todas las características, pensamientos, emociones, acciones de esa polaridad. Y ahí nos identificamos con la polaridad. Entonces, por ejemplo, si somos alguien del género masculino, y estoy hablando de manera general, vamos a identificarnos con las ideas masculinas, los comportamientos en general, ¿ya?, los hábitos, las creencias. Si somos del género femenino, nos vamos a identificar entonces con las formas de ser, los comportamientos, las reacciones, ¿ya?, más o menos en general del género femenino, ¿verdad? Si nacimos en Oriente, por ejemplo, probablemente nos vamos a identificar con las ideas culturales, las ideas sociales de ese lugar del mundo, los hábitos, que son muy distintos a los del Occidente. Si nacemos en el Occidente, vamos a tener las ideas que nos han sido inculcadas a través de nuestra cultura, de la sociedad en la que nacimos, de las creencias religiosas, familiares, y vamos a tener probablemente quizás ideas opuestas a el Oriente, o a personas incluso que pueden vivir en otros países, o incluso a personas que viven dentro de nuestro mismo país, pero que son otra familia, o sea, son un opuesto a nosotros, un otro de nosotros, ¿verdad? Entonces, y no solamente la dualidad nos afecta, digamos, en cuanto a cómo estamos conformados externamente o nuestras ideas, sino que también a nivel emocional. A veces nos sentimos felices, otras veces deprimidos, a veces nos sentimos positivos, otras veces nos sentimos más negativos, a veces amanecemos y nos sentimos fuertes y que somos capaces de todo, otras veces nos sentimos débiles y frágiles, incluso dentro de un mismo momento, hora, podemos sentir muchas cosas distintas, a veces muy opuestas unas de otras. Entonces la dualidad nos permite experimentar una amplísima gama de experiencias, sensaciones y aprender desde los dos lados de la vereda, ¿no es cierto? También los que creemos en que venimos muchas veces a vivir en la tierra, aprendemos diferentes experiencias en cada una de esas vidas y aprendemos a ser papá, mamá, hijo, abuelo, aprendemos a ser jefe, empleado, aprendemos a ser de un partido político o del otro, aprendemos a ser religiosos, aprendemos a ser cantantes, diferentes experiencias de vida que nos van llenando de conocimiento, ¿verdad? Entonces, a la larga, todo este cúmulo de aprendizaje se transforma en sabiduría. Cuando estamos más cerca ya de nuestro despertar espiritual, todo este aprendizaje se transforma en sabiduría. Porque somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. Somos capaces de entender más allá de las diferencias. Somos capaces de sentir lo que siente el otro y de comprenderlo. Entonces la sabiduría hace que nuestra mente libere las creencias limitantes. Tú, yo soy mejor, tú eres peor, o tú eres mejor, yo soy peor. Entonces la sabiduría hace que nuestra mente pueda liberar las creencias limitantes, los juicios sobre todo, y el corazón se comienza a llenar de compasión y de amor, sin dejar de lado la información que tenemos, pero ya la manifestamos, ya la utilizamos desde la compasión y desde el amor. Y ahí hay otra dualidad importante, la mente y el corazón, que siempre para funcionar de manera saludable, de manera que nos permita crecer y expandirnos a todos, tienen que funcionar de una manera coordinada y armónica. Pensamiento amoroso, amor inteligente. ¿Ya? Entonces,
como un poquito como para reforzar la idea de, o para expandir un poco la idea de la dualidad, yo les quiero leer un una pequeña parte de un curso de milagros, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Y ¿qué es lo que dice respecto de la dualidad? Dice, los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, ésta vendrá hasta ti quedamente, sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. Entonces, lo que quiere decir este pequeño párrafo de un curso de milagro es que debemos evitar identificarnos completamente con la mente y el ego, y lo que debemos buscar es nuestra presencia, es nuestra divinidad interior. Que desde esta divinidad interior vemos la amplitud de la vida. No nos cerramos solo a un lado de la información, a una cierta parte de la información, sino que tenemos una perspectiva, una panorámica amplia de lo que realmente es la vida, de lo que somos nosotros, de quiénes somos nosotros. Y también quiere decir que cuando nuestras acciones y nuestros pensamientos nacen de la sabiduría, del amor y de la compasión, no necesitaremos más la dualidad, ¿verdad? Porque ya la dualidad va a haber cumplido su función, que es enseñarnos a través de los contrastes, y al final logramos la sabiduría, y desde esa sabiduría y compasión y amor ya podemos existir sin la necesidad de los contrastes permanentes. Y bueno, ¿de qué manera me pongo en contacto con mi esencia, con mi presencia, con mi yo superior, con mi alma? ¿De qué manera? La manera más práctica, directa, fácil, es a través de la respiración, porque está ahí 24/7. Lo que sí tenemos que hacer es parar, detenernos un ratito y hacernos conscientes del proceso de respiración. Y esa práctica, la conciencia o hacernos conscientes de algo, es lo que es la sanación, porque en la medida en que nos hacemos conscientes estamos presentes, y en la medida que estamos presentes estamos conectados con nuestra esencia, y al estar conectados con nuestra esencia accedemos a ese mundo espiritual que hace que nuestra vida humana cambie y sea mucho más amable, mucho más agradable, mucho menos polar, contrastante, ¿verdad? Y nos permite empezar a salir desde esta dinámica del miedo en el que el ego, o el solo hecho de estar solo focalizados en el ego, en la personalidad, nos hace estar conectados con una sensación de miedo permanente. Entonces, conectarnos con la respiración, con la presencia, nos va a ir liberando de este miedo permanente, y va a ir creando en nosotros o recordando en nosotros ese espacio de seguridad, de amor, de calma, de quietud, que siempre está dentro de nosotros, pero que está debajo de toda la actividad en la que estamos inmersos habitualmente en nuestras vidas. Entonces, para hacerse conscientes, solo tienen que parar unos minutos lo que están haciendo. Es muy cortito, por lo tanto lo pueden hacer en la oficina. Obviamente que ya con más práctica lo pueden hacer, no sé si es que están andando en bicicleta o manejando, pero al principio, cuando estén quietos en algún lugar donde se sientan seguros,
y solo tienen que empezar a tomar conciencia de que están respirando. ¿Ya? Es decir, dense cuenta de que están respirando. Estoy aquí y empiezo a darme cuenta que en verdad sí estoy respirando y siempre he estado respirando. Comiencen a darse cuenta del movimiento de su respiración, que es bastante, en general, si estamos en un momento relativamente tranquilo y no alterados, ¿verdad? Nuestra respiración va a ser como una cadencia, va a ser como las olas del mar. Van a ir hacia afuera cuando yo expiro y van a ir hacia adentro de una manera rítmica y natural cuando yo inspiro. Se van a dar cuenta que cuando expiran va a haber un minuto que automáticamente van a inspirar. No tienen que hacer un esfuerzo, no tienen que decir expira, inspira. Es una cadencia natural armoniosa, ¿verdad? Entonces respiramos de manera equilibrada, armoniosa, natural. Sigan el ritmo, el fluir de su respiración por unos segundos. Y tengan conciencia, si su mente se distrae, si alguien escuchan un ruido, si alguien los llama, si sonó el celular, etc. Digan, estoy respirando, estoy aquí y ahora. Si pueden, después de haber hecho unas cuantas respiraciones, sientan en su interior un espacio amplio, calmo, quieto, y un espacio. No pongan nada, no quieran ponerle nada dentro, simplemente disfruten de ese espacio, de esa energía espaciosa dentro de ustedes, que se siente quieta, calmada, amplia, pacífica. Y eso es, si pueden hacerlo varias veces al día, ojalá cuando se despierten, siempre, cuando se vayan a acostar, siempre, ojalá muchas veces al día, va a ser, les va a ayudar a comenzar a conectar y a conocer y a vivir la experiencia del despertar de una manera mucho más profunda. Con la práctica también van a ser capaces de conectar con este espacio de quietud que siempre está en nuestro interior, pero que está debajo de la mente, de los problemas, de la actividad, de los quehaceres. Pero está. Solamente tenemos que llamar a la quietud dentro de nosotros. Y siempre está. Y espero que les haya gustado lo que aprendimos hoy. Respiren y que sigan experimentando un hermoso despertar. Hasta la próxima.